Buenos días, docente. Mi nombre es Alexandra Nabel Gallegos Laura. En esta ocasión voy a presentar el impuesto a la renta de primera categoría. ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es un tributo que se recauda una vez al año y esto grava todas las ganancias obtenidas de un trabajo de explotación, de un capital, ya sea un bien mueble o inmueble. Y ese impuesto debe ser pagado de forma obligatoria por el beneficiario de la renta o las personas que trabajan o un propietario de un negocio. ¿Cómo saber si debo declarar el impuesto a la renta? Debemos ingresar a la APP de personas de la SUNAT, colocar nuestro número de DNI o número de RUC. Bueno, como impuesto a la renta de primera categoría, tenemos la renta de primera categoría. Es que esto se aplica a las personas naturales que durante el año fiscal tuvieron ingresos por arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles, ya sean urbanos, rústicos, como casas, departamentos, depósitos, terrenos, plantaciones, así como muebles, vehículos, maquinarias, artefactos. Para poder realizar este trámite necesitamos nuestro RUC y clave SOL. Eh, Tenemos aquí un ejemplo del cálculo del impuesto de la primera categoría. Tenemos como concepto de renta bruta total 62.600. Como deducción tenemos 20%, que sería el 12.520. Y como renta neta tenemos 50.080. Entonces nosotros vamos a aplicar el 5% de impuesto sobre la ganancia neta, que sería de 50.080. Por los 5% nos da un monto de 2.504. Este sería el monto para eh, pagar nuestro impuesto por primera categoría. Aquí tenemos una guía de arrendamiento que eh, mm, tenemos un modelo, ¿no? Que nos pide llenar el número de arrendador, el periodo, el tributo, el código de documento, el número de inquilino, el monto total eh, para hacer el pago y como importe tenemos de 2.504. Ese sería la guía de arrendamiento para hacer el pago del impuesto a la primera categoría. Luego, como segunda categoría, esto se enfoca o va dirigido a personas de ganancia de capital por venta de acciones en bolsa, intereses de depósito a plazo fijo, rentas vitalicias, ventas de inmuebles. Tenemos aquí un caso práctico que es la renta de bolsa de valores. Tenemos como datos acciones compradas, tenemos 12.000 acciones. El precio de compra por precio de compra de cada acción es 5 soles. Precio de venta por cada acción es 7.20. Entonces tenemos una comisión total de compra más venta de 180. Nuestro cálculo de renta bruta de la ganancia de capital sería así. El costo total de adquisición de 2.000 soles por los 5 soles nos da un monto de 10.000 soles. Ahora, por el valor de venta, que sería de 2.000 por 7.20, serían 14.400. Entonces, vamos a restar la ganancia bruta antes de los gastos. Entonces, vamos a restar lo que es 14.400 menos los 10.000. Tenemos un total de ganancia de 4.400. Entonces, los gastos deducibles por las comisiones serían 180. Entonces, los 4.400 de ganancia por las comisiones sería 180. Entonces, teníamos una ganancia neta de 4.220, que sería por las acciones. Entonces, en la renta bruta sería de 4.220. Y vemos que en la segunda categoría no existe la deducción adicional. Entonces, por sí vamos a pagar una renta bruta de 4.220.
Entonces, vamos a aplicar el 5% de las ganancias netas. Entonces, como nosotros hemos obtenido una ganancia de 4.220, ahí vamos a aplicar lo que es el 5%. Sería por el 5% que es 211. Entonces, en las rentas nos pagaríamos 211 de impuesto. Entonces, ahora vemos otra renta por depósito de plazo fijo. Bueno, estos datos, lo que tenemos es la capital invertido de 20.000 soles. La tasa anual sería de 4.50%. Entonces, en un plazo de 12 meses. También tenemos intereses pagados por el banco, que es de 1.350. Entonces, tendríamos un cálculo de 30.000 por el 0.5%. Tenemos una diferencia de 1.350. Entonces, la renta bruta a plazo fijo sería los intereses generados constituyen la renta bruta de 1.350. Entonces, la renta neta de plazo fijo no se aplican deducciones. Entonces, tendríamos un monto de 1.350. Tendríamos un impuesto a la renta de intereses por menos el 5%, que es 1.350 menos el 5%, que es 67.50. Entonces, en resumen, tenemos por ganancias de adquisiciones 4.220, tenemos un impuesto de 211 por pagar. En los intereses de plazo fijo tenemos 1.350 y un impuesto por pagar de 67.50. Entonces, a este contribuyente le correspondería pagar 278.50. Vemos las rentas de cuarta categoría. Estas corresponden a los servicios prestados sin relación de dependencia, es decir, a trabajos prestados de forma independiente. Si la renta de cuarta categoría se complementa con las explotaciones comerciales o viceversa, el total de la renta se va a obtener y se considera como renta de tercera categoría. En el caso práctico, vemos que la renta de cuarta categoría y fuente extranjera. Tenemos los siguientes datos. Tenemos en enero en 3.500, retenciones 200, en marzo tenemos 3.500, las retenciones tenemos de 304, en julio tenemos 4.200, en retenciones tenemos 336, en octubre tenemos 4.000 y retenciones 320. En total tenemos en honorarios recibidos 15.500 y en las retenciones acumuladas tenemos 1.240. Entonces, en la renta bruta de cuarta categoría, es simplemente el total de los honorarios recibidos, que es la renta de cuarta categoría de 15.500, y en las deducciones del 20% de gastos presuntos. Sería el 20% por los 15.500, nos da un saldo de 3.100. Esa renta neta de cuarta categoría que nos salió de 15.500 menos los 3.100 del 20% de la deducción, tenemos una diferencia de 2.400. Entonces, tenemos como una renta fuente extranjera. La consultoría online realiza para una empresa en Estados Unidos. Tenemos como importe recibido $900. Entonces, el tipo de cambio de promedio anual de la SBC es 3.70. Entonces hacemos la conversión, ¿no? De 900 dólares por 3.70 soles, nos daría un cambio de 3.330. Entonces la renta bruta de la fuente extranjera sería 3.330. Eh, Como tercer punto tenemos la determinación de la renta de trabajo de cuarta categoría más la fuente extranjera. Tenemos como renta de cuarta categoría 12.400. Como renta de fuente extranjera, 1.000. Ay, no logro mirar bien. 3.100. Entonces, un total de renta de trabajo tenemos 11.700. Para la deducción fija de 7 UITs,
Para el 2024, que es la UIT de 5.150, y la SUNAT nos da un tope, ¿no? De 36.050. Como la renta neta del trabajo es menor a la deducción de las 7 UITs, entonces se aplica lo siguiente. La renta neta imponible del trabajo, que es cero, y no, en este caso no supera las 7 UITs. Ahora, en el cálculo final del impuesto anual, es que da la renta anual y nos indica la zona que después de las 7 UITs es cero. Entonces, su impuesto anual es cero a pagar. Entonces, en la determinación de la deuda tributaria tenemos como regularización las retenciones ya realizadas por los clientes firmes, aunque ya no haya impuesto anual. Entonces, el impuesto anual calculado es cero. Ahora, por las retenciones de cuarta a pagos a cuenta de 1.240 y obteniendo, como no le sale el impuesto cero a pagar, tiene un saldo de 1.240. Ahora tenemos otro caso práctico de rentas de quinta categoría del 2024. Estos ingresos obtenidos van por el trabajo prestado de forma dependiente de los ingresos obtenidos por el trabajo de personal prestado en la relación de dependencia, incluido a cargos públicos tales como sueldos, salarios, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones de dinero o en especie de gastos de presentación. Y eso también va dirigido a toda retribución por servicios personales. Entonces tenemos un caso práctico de renta de quinta del año 2024. Tenemos como un sueldo mensual 4.000, no logro ver, 4.800, más una bonificación extraordinaria del 9% de 800, no, 864. También tenemos las retenciones mensuales de quinta categoría, que es 350 mensual por los 12 meses, sería 4.200. Ay, no logro ver, 4.200. Entonces, para la determinación de la renta bruta anual, el cálculo sería este. Los sueldos de 4.800 por los 12 meses sería 57.600. Como gratificaciones tenemos 9.600. Entonces, la bonificación extraordinaria del 9% por los 12 meses tendríamos 800. Bonificación extraordinaria, disculpe. Por el 9% tenemos 864. Entonces, la renta bruta total sería 57.600 más los 9.600 de gratificaciones más los 8.600, 8.000, ay, perdón, los 864 de bonificación extraordinaria nos da un total de 68.064. Ahora, para la deducción automática, la UIT nos permite hasta las 7 UITs. La SUNAT, perdón, nos permite hasta 7 UITs para el 2024. Entonces, una UIT en el año 2024 es 5.150. Y eh, las 7 UITs nos daría 36.050. Ese es el tope que tenemos para poder eh, guiarnos. Entonces, como renta neta de trabajo, tenemos la renta bruta menos las 7 UITs de 68.064 menos 36.000 de las 7 UITs permitidas, tenemos una diferencia de 32.014. Entonces, la deducción adicional hasta las 3 UITs máximo, como máximo es de 15.450. Entonces, vamos a suponer que el contribuyente sustentó lo siguiente, ¿no? Entonces, tenemos como alquiler de vivienda el 30% de la deducción, que es 3.600. Honorarios profesionales de cuarta categoría tenemos como 100% 2.400. Entonces, intereses de créditos hipotecarios 1.800. Pero los total de gastos sustentados sería 7.800.
el tope permitido que nos da la SUNAT, que son 3 UITs de 15.450. Entonces aquí se acepta todo. Entonces, como deducción adicional aplicada, tenemos 7.800. Entonces, como renta neta imponible de trabajo, tenemos la renta neta de tras las 7 UITs de 32.014 menos la deducción adicional de 7.800. Entonces, como renta imponible anual, tenemos los 24.214. Y ahora, el cálculo del impuesto a la renta de quinta categoría hay por escalas. Aquí, como vemos en el cuadrito, ahora nuestro impuesto anual sería de 24.214 por el 8% sería 1.957.12. Entonces, como retenciones efectuadas en planilla, tenemos retenciones mensuales de 4.200. Como impuesto anual calculado, tenemos 1.937.12. Con la retención de las planillas de 4.200 más el saldo a favor del contribuyente sería de 2.262.88. Entonces, como resultados finales tendríamos que la renta bruta de la quinta categoría sería 48.054. Entonces, por la deducción del 7 UITs que nos da la SUNAT, sería 36.050. Entonces, tenemos como deducción adicional hasta las 3 UITs, que son 7.800. Como renta imponible final, tendríamos 24.214. Entonces, en el impuesto anual sería del 1.957.12. Y las retenciones de planillas tenemos 4.200. Entonces, tendríamos un saldo a favor de 2.242.88. Eso sería todo. Gracias, profesor.